Continuamos en esta tarde aquí en Otra Mirada, por supuesto, con nuestros invitados aquí en el estudio. Hablamos de Bernabé Furlan, miembro del Movimiento por los Valores y la Familia aquí en San Rafael, organizador también de este Congreso Provincial de Narcotráfico, Seguridad y Adicciones. Además, escuchaban la palabra de Jorge Corrado, él es uno de los disertantes, al igual que Max Perkins, también disertante de este tema. A propósito de lo que mencionábamos, Jorge, Max, la relación de estos temas, que fue prácticamente como para darle una introducción, y ahora el desenlace, ¿no?, de lo que tiene que ver con esta historia. ¿A dónde será? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Apuntan sobre todo a que la gente se lleve qué experiencia en este congreso? Bueno, empiezo yo. Dale. Un poco, a mí me toca el panel de experiencias. El congreso, que está muy bien organizado, tiene una parte por ahí un poquito más teórica, conceptual, y después tiene un panel de experiencias, que es donde me toca a mí disertar. Y un poco es poner sobre todas las cosas, en primer lugar, escuchar, ¿no? Acá vienen disertantes de muy alto nivel, y siempre se genera un ámbito de reflexión que, en mi caso, es más para escuchar que para compartir. Pero bueno, de mi parte me toca compartirles un poco esta experiencia de este Ministerio Público, este proyecto de Ministerio Público que ha encarado el Procurador General Julio Contegrán, y contarles un poco qué aristas tiene, en lo que tiene que ver con la seguridad pública, obviamente, y en particular en el proyecto que tiene para de alguna manera hacerse cargo de estos jueces y estos fiscales que decíamos, así como de los funcionarios y empleados que no cumplen el papel para el que el Estado los ha contratado. Muy bien. Bueno, y Jorge... Bueno, sí, a mí me toca hacer un poquito la apertura del Congreso y el cierre, y yo precisamente voy a hablar del narcotráfico en su faz conceptual, como decía Max recién, en el sentido del origen del narcotráfico y lo que significa a nivel internacional como amenaza, ¿no? Y en la primera exposición, y después al final vamos a tratar un poco de lo que significa el narcotráfico como amenaza relacionado con la seguridad en Argentina y un poco en América Latina también. No te olvides que la cocaína es la segunda droga más importante del mundo en cuanto a consumo, y el único lugar donde se produce es América del Sur. Es decir, bueno, puedes producir droga en Checoslovaquia o en Polonia. Por lo tanto, América del Sur vive hace 30 años en guerra. Todo lugar en el mundo donde se produce droga hay guerra. ¿Por qué? Porque alguien la quiere controlar, porque es el producto, digamos, el bien, digamos, aunque es ilegal. En algunos lugares no, pero en general es ilegal, que mayor rentabilidad tiene en el mundo. Es decir, vos pasás de una rentabilidad de 1.000 en la selva colombiana, $1.000, a $300.000 en Tokio. Claro. El mismo producto. Entonces, eso generó históricamente una conmoción y una especie de tsunami político, judicial, de corrupción y de estructuras económicas mundiales que se ven afectadas. Y nosotros precisamente en América Latina se junta con otro proceso que es un proceso político-social que tiene su origen en la Guerra Fría, en las luchas internas en los países, y que después deviene en la unión del narcotráfico con otras amenazas, por ejemplo el terrorismo. Es decir, en el mundo casi el 80% de los grupos terroristas se nutren del dinero del narcotráfico. Entonces, digamos, va a ser una sola exposición dividida en dos. Pero vamos a tratar el tema macro, digamos, ¿no? Bien. Por eso es muy importante que estén personas de la jerarquía de Max, y con el cargo que él tiene y con el rol que tiene, que es inédito, ¿eh? Yo es la primera vez que escucho un funcionario de una estructura, digamos, de fiscalía, de control de los propios jueces. Es decir, te doy un dato nada más. Cuando Fujimori accede al poder en Perú, en la década del 90, el 70% del Congreso peruano estaba tomado por los narcotraficantes. Lo mismo ocurría en Colombia. Es decir, el sistema republicano de gobierno es un sistema creado por Montesquieu, donde la llave es el control de los tres poderes, el autocontrol. Si no existe ese control, no existe la democracia y ni la república. Entonces,
El narcotráfico tiene un efecto estratégico de primer nivel, que es la destrucción de las instituciones del Estado, por corrupción y por feudalización. Y es muy bueno lo que hicieron los chicos de dividir narcotráfico de drogadicción, porque son dos cosas absolutamente distintas. Están unidas en los polos, porque el narcotráfico genera drogadicción, pero la drogadicción es un tema de salud pública. El narcotráfico es un problema estratégico del Estado, es una amenaza estratégica al Estado, porque corroe los cimientos del Estado. Y corrompe varias personas, te digo. No, corrompe las personas, es decir, cuando un chico es adicto debe ser tratado. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Digo, el narcotráfico, corrompe a varias personas. Corrompe al Estado. Claro. Y el Estado está integrado por personas. El Estado está compuesto por un territorio, una población y un gobierno, ¿no? Y te digo más, el narcotráfico hasta destruye estados. Te doy un dato para que veas la magnitud del tema. En México, en los últimos 5 años, ¿sabes qué cantidad de muertos hubo relacionados con el crimen organizado, los carteles y el narcotráfico? Más o menos. ¿Qué idea tenés? ¿Cuántas muertes hubo? Sí. En los últimos 5 o 6 años. 500.000 personas. No tantas, pero 120.000. El doble de los muertos. Solamente en México. El doble de los muertos que estuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Qué ejército invadió México? ¿Hubo paracaidistas polacos en Guadalajara? No. Bueno, ahí tenés un caso de descomposición del Estado por los carteles de narcotráfico, por el crimen organizado. Técnicamente el narcotráfico está incluido dentro de una macro categoría que es el crimen organizado transnacional. Bien. Fíjate la gravedad del problema. La gravedad del problema que prácticamente desintegra un país. Seguro. Fíjate lo que pasa en Afganistán, en Siria, en la zona de producción de opio. Viven en guerra hace 700 años por el control. América Latina tuvo más de 1 millón de muertos. Lo que pasa es que en los diarios no sale. No garpa. No sé si no garpa, pero a ellos sí garpa. Seguro. Jorge, me quedo con Latinoamérica. Sí. Con los vecinos, acá Uruguay, ¿no? Sí. Y esa relación que vos hacías del narcotráfico con las adicciones y esos polos también. Sí. En alguna oportunidad, Mujica, la estrategia también de, no la cocaína que vos recién mencionabas en segundo lugar, pero sí de la marihuana, por ejemplo. Y en nuestro país, ¿eso es trasladable a nuestro país también? Yo te aclaro que no. ¿Vos me estás haciendo la pregunta? Sí. La pregunta tuya sería, ¿por qué legalizó la marihuana en Uruguay? No, si es adaptable a Argentina. Mirá, vos sabés que esa pregunta hace 20 años me la hacen, no por Uruguay, sino si la droga hay que legalizarlo o no. Yo, por supuesto, pienso que no, porque la droga está prohibida porque es mala, no es que es mala porque está prohibida. Seguro. Pues si no cambiamos el eje de la discusión. Vos sabés que esa respuesta yo no tengo, a esa pregunta no tengo respuesta. Yo te voy a decir 2 cosas nada más. Uruguay legalizó, ahora está dando marcha atrás porque se le fue de las manos, como otros países que lo hicieron en Europa. Pero yo te voy a dar 2 imágenes nada más, que mañana quizás si tengo alguna imagen la voy a proyectar. En Uruguay vas a una farmacia y te la venden la droga, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y en China a los narcotraficantes se los fusila el día que se festeja la lucha contra la drogadicción o el narcotráfico en China, los juntan en una cancha como si fuese la de River, se juntan 70.000 personas, hacen un paredón y le vuelan la cabeza. Y yo tengo las fotos, no es un invento. Por supuesto yo no soy partidario de eso porque no soy partidario de la pena de muerte, pero yo te digo los 2 polos, para tomar los 2 extremos, ¿no? Bueno, dentro de 20 años yo no sé si voy a estar acá en San Rafael, pero vos sí, pues sos más joven. Entonces vos fijate en qué lugar va a estar China y en qué lugar va a estar Uruguay. Y ahí te voy a responder la pregunta. Muy bien, bueno, excelente respuesta igual. Te digo que no la tenías, pero me la respondiste. Bueno, chicos, se nos hace corto el tiempo, pero bueno, Bernabé, está buenísimo esto también como organizador. Recordemos, para que la gente también pueda formar parte de este Congreso Provincial, que tiene mucha importancia. De hecho, la gente ha tenido la posibilidad de palparlo, digo palparlo en cuanto al oído, porque ha podido escuchar a Jorge Corrado, también ha podido escuchar a Max Perkins, disertantes que mañana van a estar directamente charlando sobre estos temas y muchos más. Son simplemente algunos disparadores como para poner en contexto también a la gente, Bernabé, ¿no? Así es, era un poco la idea también de que, por eso les agradecemos que nos hayan invitado a venir y compartir este momento con los expositores y con nosotros, porque también era un poco la idea acercar a la gente un poco de qué va a versar el Congreso, cuál va a ser la temática, cómo está orientado. Y bueno, lo han explicado ellos maravillosamente, así que no me voy a detener mucho en eso. Sí, a decirles que bueno, que arranca a las 9 de la mañana con un acto académico.
Vamos a tener ahí unas palabras de las autoridades. Ha venido la diputada nacional Cornelia Smith-Lierman, que ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Va a también estar Federico Sanmarvide, que ha colaborado también con el Congreso. Va a estar hablando el licenciado Acosta, que tuvo mucho tiempo trabajando como jefe de narcotráfico, ya que bueno, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, por una complicación en la agenda, tiene una reunión en Buenos Aires, no va a poder venir, ha decidido que venga el licenciado Acosta en su representación. Así que también vamos a estar contando con esa autoridad. Así que bueno, el Congreso arranca a las 9 de la mañana. ¿Lugar? En el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. ¿Precio? La entrada es libre y gratuita para el que quiera asistir. Simplemente el que quiera llevarse una certificación de asistencia al Congreso tiene un costo de 300 pesos, 250 si son estudiantes y 200 pesos si hacen la preinscripción, con el simple acto de enviar un mail con sus datos personales a valoresyfamilia.sr@gmail.com. Bárbaro. Así que bueno, los esperamos. Arranca a las 9. Paramos al mediodía y retomamos a las 4:30 de la tarde. Y el sábado vamos a también estar en el Congreso hablando ya, como decía Jorge, de la parte de salud pública, la parte de adicciones. En esto invitamos especialmente a la gente, a los docentes, a los padres de familia que quieran trabajar, que quieran conocer esta problemática, para poder tener herramientas para trabajar con sus hijos o con sus alumnos, porque realmente creemos que así como la droga está en todos lados, también está en los colegios. Entonces es importante que los docentes aprovechen a los expositores que están para ponerse en contacto con ellos y poder adquirir herramientas para trabajar estos temas. Muy bien, sí, le sumo algo a los representantes que hoy tenemos también, ya sean concejales, bueno, los políticos en general, que también vayan, porque va a estar bueno también. Que esos son los que después... Así es. Un poco también la idea es mostrar que se pueden diseñar, o sea, por ahí hay falta de esperanza en el que el país salga adelante, pero porque a veces no hay un conocimiento de que hay posible salida y posible diseño de estrategias y políticas públicas para combatir estas cuestiones. Entonces, por eso también es importante que la comunidad política se acerque, por supuesto, al Congreso.